López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buena tarde, es la 1:30 en punto, tiempo del centro del país. A nombre de Joaquín López Dóriga, les saluda Juan Pablo Pérez Díaz, transmitiendo, como siempre, con muchísimo gusto, para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones y otras 30 para con nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Un gran saludo también para quienes nos siguen a través de Telefórmula en el canal 121 de Easy, 157 de Sky, el canal 161 de Total Play, el 153 de Megacable y el 354 de Dish. Un gran abrazo a toda la comunidad latina que nos sigue también a través de Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y les recuerdo, estamos también a sus órdenes a través de las distintas plataformas digitales, radioformula.com.mx y por supuesto lopezdoriga.com. Y hoy es martes 12 de abril del año 2022, han transcurrido 102 días y faltan 263 y termina este año por la semana número 15. Un gran saludo, Laura Pérez Cisneros, gracias. Buena tarde, excelente martes para ti. Platícanos, ¿quién se festeja? ¿Quién está hoy de santo? Mi querida Juan Pablo, te mando un abrazo grande allá, Sinaloa. Hoy celebra su santo Julio, Damián y Constantino. Mil felicidades a todos ellos. Perfecto, pues felicidades, por supuesto, a Constantino Arismendi, camarógrafo, compañero de Televisa, quien hoy está de cumpleaños. Jorge Fernández Menéndez, felicidades. Brian Santoscoy, estimado Brian, fuerte abrazo, saludos, gracias por todo el apoyo. Ricky Moreno, compañero de la Radio de la República, estuvo de cumpleaños también en estos días. Monero Alarcón, un abrazo. Mónica Garza, saludos a Julio López, esposo de nuestra compañera Cari Macías. Un abrazo y que te consienta mucho, Cari. Y a todos, a todas y a todos quienes están hoy de festejo, un grandísimo abrazo. Si esto es hoy, Laura, ¿qué nos espera para mañana miércoles? Claro que sí, Juan Pablo, mañana celebra su santo Hermenegildo y Quintiliano. Un abrazo grande a todos los cumpleañeros de hoy. Perfecto, un gran saludo también a todo el gran equipo. Saludos Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, ingeniero Víctor Malpica, buenas tardes, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Dina Trejo Briceño, Salvador Escobar y en televisión, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, buena tarde, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona, y por supuesto a todo el gran equipo de Fórmula en Sinaloa. Y esto es algo de lo que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo, y es algo de lo más importante que es y seguirá siendo tendencia en el transcurso de las próximas horas. Mañana de terror en el metro de Nueva York por un ataque a tiros en la estación de Brooklyn. El saldo, 16 heridos. Además, el agresor está prófugo. Descartan ataque terrorista y que haya mexicanos entre los heridos. El gobierno mexicano presenta hoy sus argumentos ante una corte de Massachusetts por la demanda que interpuso contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Sigue sin aparecer la joven Devani Escobar. No se sabe nada de ella desde el viernes, cuando el taxista por aplicación que la llevaba la abandonó en la carretera Monterrey-Laredo, conocida, lo platicábamos ayer, como la carretera de la muerte. Ya hay un sospechoso detenido. Por cierto, sí, la ONU llamó al gobierno mexicano a tomar medidas inmediatas para terminar con el alarmante aumento de desapariciones forzadas en el país, incluso de menores. Y se pronunció además la ONU por abandonar la militarización de la seguridad pública en México. De última hora, un juez federal canceló esta mañana una segunda audiencia del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en la que iba a pedir un criterio de oportunidad en el caso Odebrecht para tratar de recuperar su libertad. Estaremos dando los detalles más adelante. Hoy no hubo mañanera porque el presidente López Obrador dará un mensaje esta tarde con motivo de los 100 días del cuarto año de su gobierno.
Por cierto, el bloque opositor en la Cámara de Diputados insiste que está muerta la reforma eléctrica del presidente López Obrador y no la aprobarán ni en domingo de resurrección. Sobre esto estaremos platicando más adelante con el diputado Ignacio Mier y también con el diputado Ildefonso Guajardo. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Fabricantes de armas de Estados Unidos solicitan desestimar demanda de México en su contra. Vladimir Putin promete ganar la guerra en Ucrania y afirma que negociaciones de paz con Kiev no avanzan, pero Ucrania dice que las conversaciones aún continúan. Mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia torturas brutales cometidas por el ejército ruso. Fiscalía ucraniana investiga más de 5.800 casos de crímenes de guerra. Kiev rechaza que familias ucranianas y rusas carguen cruz en el Via Crucis en el Vaticano. Primer ministro británico Boris Johnson es multado, lo recuerda usted, por aquel asunto de las party gates cometidas durante la pandemia. La comisión investigadora confirma de 290 casos de pederastia en la Iglesia Católica, ahora en Portugal. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Vamos pues con toda la información, y es que ayer pasadas las 8 de la noche, la Cámara de Diputados, a través de su presidente, el morenista Sergio Gutiérrez, informó del aplazamiento de la votación de la reforma eléctrica. Ayer platicamos largo y tendido sobre lo que podría ocurrir este martes, pero sí, ya entrada la noche decidieron aplazar justo esta discusión y votación. Morena dice que de aquí al domingo buscarán socializar, plantear a las y a los ciudadanos el contenido de esta reforma. Sin embargo, el trasfondo es otro. Buscan de aquí al domingo lograr acuerdos para aprobar una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay quienes dicen que con todo y la prórroga no cederán. Maru Rojas. Hoy casi desierto el Palacio Legislativo de San Lázaro, solamente se reunió la mesa directiva, se firmaron documentos para comprometerse a que no habrá sorpresas y sí sesionarán el próximo domingo a las 10 de la mañana. Se espera una larga jornada. El conflicto, nos dijo Santiago Krill Miranda, vicepresidente, puede ser que el personal sindicalizado no acuda a este recinto. El avance. Todavía no se discute, todavía no se aprueba, pero los empresarios y especialistas en el sector energético advierten ya que buscarán justo una serie de amparos si es que esto se aprueba. Héctor Herrera. Empresarios y especialistas del sector energético advierten que por lo menos 111 empresas que resultarán afectadas por la reforma eléctrica del Ejecutivo van a acudir a tribunales para dirimir estas controversias y acabar con estos diferendos. Pero la negociación es específicamente con la oposición, dicen los empresarios. Ellos no están negociando absolutamente nada, se mantienen justo en su postura. Jenny Valencia. Te comento, Juan Pablo, que el Consejo Coordinador Empresarial se desmarca y aclara que la decisión de aplazar la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados es exclusiva de los legisladores, que el sector empresarial no está negociando en este momento nada con el Congreso, pues ellos ya plantearon sus preocupaciones y propuestas durante el Parlamento abierto. El detalle más adelante. ¿Qué dice Movimiento Ciudadano al respecto, Maru Rojas? La bancada completa de Movimiento Ciudadano sí acudió hoy a San Lázaro porque aseguran hoy era la cita para votar. Así lo harán también el domingo. No están a favor de shows para pijamadas, pero aseguran que votarán en contra de la iniciativa del presidente. Juan Pablo, mi avance. Gracias. Justo ayer por la tarde-noche, ya entrada la noche, Jorge Alberto Maínez, líder de Movimiento Ciudadano, pues estuvo en el estira y afloja a través del Twitter. Este descontento pues que presenta Movimiento Ciudadano, parte de la oposición a la reforma energética. Por cierto, hoy no hubo conferencia mañanera. El presidente López Obrador rendirá hoy un informe. Vaya usted a saber cuál es el número del informe que rendirá esta tarde. Sara Pablo.
Juan Pablo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta hoy a las 5 de la tarde el informe por los primeros 100 días del cuarto año de gobierno. Estará acompañado del gabinete legal y ampliado en el patio de honor. Los detalles más adelante. Por cierto, también charlamos ayer largo y tendido sobre el caso de Emilio Lozoya y la oportunidad, el criterio de oportunidad que está buscando para salir de la prisión. ¿Qué novedades hay, Juan Antonio Jiménez? El juez José Artemio Zúñiga canceló hasta nuevo aviso la audiencia programada para este martes por el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya. El motivo fue porque ya lo que es la defensa del exfuncionario, así como el Ministerio Público, están teniendo reuniones para conseguir el criterio de oportunidad. Los detalles, Juan Pablo, más adelante. Protestas feministas por el caso de Roxana Ruiz, Leopoldo Espejel. Juan Pablo, por segundo día consecutivo, colectivas feministas se manifiestan frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en el municipio de Nezahualcóyotl para exigir que se acelere el amparo a favor de Roxana Ruiz Santiago y evitar que regrese a prisión por haber matado a su agresor sexual. El reporte. En Nuevo León preocupa mucho la desaparición forzada. La semana pasada fue María Fernanda y ahora buscan a Devani Susana. Raimundo Elizalde. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y es que sigue la búsqueda de Devani Susana, de 18 años de edad, quien lamentablemente salió de su casa desde la noche del viernes. Hasta este momento no ha sido localizada. Hay una persona retenida para su investigación. A él le encontraron drogas y algunos vecinos de Salinas Victoria lo acusan que es acosador sexual. Los detalles los tendrás más adelante. La semana pasada en Zacatecas, policías decidieron parar por desacuerdos con las autoridades. Imagínense, paró la policía en Zacatecas, una de las entidades donde la violencia impera y ha imperado durante los últimos meses. Parece que ya hubo acuerdos. Omar Hernández. Gracias, Juan Pablo. Terminó el paro de 11 días de los policías de Zacatecas luego de lograr un seguro de vida colectivo, la separación de 3 mandos a los que les habían perdido la confianza y la reubicación en otras áreas del gobierno de 7 policías despedidos. Aunque aún existe desconfianza en que el gobernador David Monreal cumpla su palabra luego de que a sus mantas de manifestación les llamara basura para después mandarlas quitar durante un recorrido por Plaza de Armas. Con los detalles, Juan Pablo, más adelante. Correcto. Justo la Organización de las Naciones Unidas ha emitido un llamado al gobierno federal por esta situación preocupante, las desapariciones forzadas. Oscar Zúñiga. Gracias, Juan Pablo. El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas contiene 85 recomendaciones para el Estado mexicano y será la Secretaría de Gobernación que trate de solventarlos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Juan Pablo. Salimos a una pausa y mucho más al regreso. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Hoy con Juan Pablo Pérez Díaz. Después de los anuncios tenemos todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo le ha ido a usted en estos días, en las últimas quincenas, a la hora de que va a hacer el súper al mercado? ¿Cómo le ha ido con la canasta básica, por ejemplo, elemento esencial para nosotros los mexicanos, el chile? Y el incremento de este y otros tantos alimentos en la canasta básica. Jenny Valencia. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Te comento que se incrementan los precios de la canasta básica entre un 20 y 177%, entre ellos el chile serrano, al igual que el huevo, la tortilla de maíz, el jitomate, el aguacate. Los detalles más adelante. En Tijuana preocupa el desabasto de gasolina. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola, Juan Pablo. Se sigue presentando en Tijuana, sobre todo desabasto de gasolina. Esto debido al dirigente de los propietarios de estaciones de gasolina, Alejandro Borja, a que la distribución no ha sido lo suficientemente rápida. Esto es, los tanques que tienen que ser trasladados desde Rosarito hasta Tijuana no llegan con la velocidad adecuada, pero dice que no hay desabasto como el que se presentó en el año 2017. Los detalles te los platico más adelante. Ayer hubo reunión de gobernadoras, jefa de gobierno en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema esencial, según lo declarado por ellos mismos, el tema de la vacunación contra COVID. En general, temas que tienen que ver con la salud y la posibilidad
de federalizar los servicios de salud en cada una de las entidades. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Raquel Flores. Juan Pablo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum adelantó que la Ciudad de México sí va por la federalización del sistema de salud previo acuerdo y conciliación con los trabajadores. Dijo que lo más importante es que se cumpla con el derecho a la salud y que todo habitante que no tiene acceso a un servicio público de salud como el IMSS o el ISSSTE puedan acceder a los servicios médicos y derechos sociales. Juan Pablo, un adelanto de la información. La pandemia y sus consecuencias. Andrea Meraz. Juan Pablo, muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias continúa con su labor para enfrentar la pandemia de COVID-19. Actualmente atiende a 1,000 pacientes por secuelas de COVID y son más de 5,000 los que ya ha atendido en estos 2 años. Los detalles más adelante. Vámonos a Nayarit, en Bahía de Banderas. Un incendio, Francisco Guillén. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, tengas tú y todo tu auditorio. Te platico, la mañana de este martes se registró un incendio en un baldío cercano a la zona hotelera del Hotel de Cameron en el municipio de Bahía de Banderas. Ya elementos de Protección Civil del Estado se encuentran en el lugar sofocando las llamas que hasta el momento se han reportado como únicamente daños materiales. Esto más información en unos momentos más. Otra situación que preocupa y preocupa mucho en Nuevo León, el tema de los incendios forestales. Raimundo Elizalde. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Informarte lo que ha ocurrido en las últimas horas. Avanza el fuego con fuerza en la Sierra de Santiago. Ahora ya avanzó hasta la comunidad o el paraje de nombre El Manzano. Lamentablemente, las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora avivaron el incendio. Los brigadistas combaten por tierra y por aire. Los detalles los tendrás más adelante. Asuntos del turismo, ¿cómo es que va la afluencia de extranjeros en nuestro país en lo que va de este 2022? Héctor Herrera. La Secretaría de Turismo está informando, Juan Pablo, que México recibió 2.62 millones de turistas internacionales en pasado febrero, lo que supone 1.03 millones más, es decir, el 65.1% de los que llegaron el mismo mes, es decir, en febrero del año pasado. En asuntos del mundo, complicado lo que ocurrió hoy en Nueva York, bomba y tiroteo. Francisco Villalobos. Pánico en Nueva York, Juan Pablo, con un sujeto detonó una bomba de humo adentro de un vagón del subway y después abriendo fuego de manera indiscriminada, hiriendo por lo menos a 10 personas, 6 de ellas de bala. Las autoridades aún buscan a este sujeto. Nueva York, en estado de emergencia. Los detalles en un instante, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Terrible lo que ocurrió en Nueva York. Estaremos dando detalle un poco más adelante. ¿Qué nos espera en el clima en este martes? Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe del Servicio Meteorológico de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Juan Pablo? La alerta en Estados Unidos por el potencial de tormentas severas, incluido granizo y tornados, el potencial de sistemas de tormentas eléctricas con el riesgo de granizas y muy fuertes vientos con torbellinos, sobre todo entre el norte de Tamaulipas y el noreste de Nuevo León. También el desarrollo de tormentas eléctricas en San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Juan Pablo, muy buenas tardes. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Muchas gracias, Juan Pablo. Tras el tiroteo en el metro en Brooklyn, en Nueva York, la Casa Blanca mantiene contacto con el alcalde Eric Adams, mientras continúa la revisión de trenes y otras estaciones cercanas. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusó a Rusia de contemplar el uso de agentes químicos en su ofensiva contra Mariupol, que, por cierto, el alcalde de esa ciudad portuaria ya dio cuenta del último saldo de muertos, que asciende a 21,000 personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que es el día número 48 de esta guerra, calificó como falsa la masacre en Bucha y aseguró que su ejército tiene, dice, objetivos nobles como proteger a la población en Donbass. El gobierno ucraniano elaboró una lista de 100 traidores entre políticos, jueces y fuerzas de seguridad que ayudaron a Moscú, mientras el Papa Francisco desde el Vaticano llamó a terminar esta abominable guerra. Tras ser multado en otra información por el llamado Partygate, la oposición pide la renuncia del primer ministro Boris Johnson, que por cierto hoy habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre su reciente visita hace unos días en Kiev. Y Michel Platini y Joseph Blatter, ambos ex dirigentes de la FIFA, serán juzgados en Suiza el próximo mes de junio por corrupción. Juan Pablo, hasta aquí la información en el mundo. Muchas gracias, estimada Laura Pérez Cisneros. Y en este martes 12 de abril,
El dólar cotiza, el dólar interbancario 20 pesos con 4 centavos, en casas de cambio 20 pesos con 22 centavos y en los bancos el dólar en México 20 pesos con 54 centavos en este martes, el euro en México 22 pesos con 5 centavos y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando en $91.93 por barril, bajó $3.43 respecto al precio previo y se encuentra $36.83 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Muchas gracias, Héctor Herrera. Y en este martes 12 de abril, le vamos a tener esto y mucho más. Soy aquí con López Dóriga, hoy con Juan Pablo Pérez Díaz. Le recuerdo, siga todos los comentarios y la información en el Twitter de López Dóriga, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! A las 8 de la noche, la Cámara de Diputados informó del aplazamiento de la votación de la reforma eléctrica que se tenía previsto se subiera al Pleno de la Cámara Federal este martes. Decidieron aplazarla para el domingo de resurrección. Sí, el domingo de resurrección chambearán ahí en la Cámara de Diputados en busca de discutir y de aprobar por parte de Morena y sus aliados una de las prioridades del presidente de la República, la reforma eléctrica. Pero aquí hay un tremendo broncón para Morena y sus aliados. Para conseguir justo una reforma constitucional se requiere el voto de las 2/3 partes del Congreso, es decir, la mayoría calificada. Necesitan 334 votos, pero Morena y sus aliados tienen 277. Es decir, ¿de dónde van a sacar los 57 votos de aquí al domingo? La oposición dice que ellos no van a doblar las manos. Maru Rojas, tienes todo ese reporte. Maru, buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues ya no va a haber más sorpresas. El domingo se muere la iniciativa del presidente en materia eléctrica. El vicepresidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, nos dio una entrevista exclusiva para Grupo Fórmula y así nos los dijo, que aunque Morena y aliados quieran alargar con paliativos el domingo de resurrección, este dictamen enviado por el presidente de la República estará por fin muerto, no pasará. Y ni PRI, ni PAN, ni Movimiento Ciudadano votarán a favor. No hay ni los votos ni el consenso y ahora sí hicieron que lo firmaran en actas para que no hubiera nuevas sorpresas. Se reunió la mesa directiva esta mañana en punto de las 9 horas y al final ya no hay manera de no sesionar el próximo domingo. Todo listo, ya firmado en el papel para que sí sesionen diputados federales para aprobar o rechazar esta iniciativa presidencial. Aquí estaremos pendientes, así lo dijo Santiago Krill Miranda. Se hizo constar en actas que de aquí al domingo no iba a haber ningún tipo de convocatoria para sesionar, lo cual yo creo que es un avance porque eso da certeza a todas las diputadas y diputados porque tienen que viajar muchos de ellos fuera. Es más, la gran mayoría viaja a sus lugares de origen y que puedan planear con toda antelación su regreso para el próximo domingo y no estén en ascuas viendo a ver en qué momento viene un albazo o una sorpresa más. El único aspecto que podría no estar controlado para volver a tiempo los diputados que ya regresaron a sus estados o bien que se tenga el conflicto de la falta de personal en el registro legislativo porque más de 3,000 empleados son sindicalizados y no lo tienen como feriada esta fecha del próximo domingo. Esperamos que esté funcionando la Cámara como debe de ser, pero que puedan no tener los vuelos de regreso. Es por ello que muchos, por ejemplo los priistas y los panistas salieron de aquí juntos y se hospedaron en un hotel cercano y aquí van a estar en la Ciudad de México al pendiente de cuándo se reanude esta cita que ya no tiene vuelta de hoja. Será el próximo domingo desde las 10 de la mañana. Hoy platicando con el vicepresidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, nos decía que esto se puede prolongar hasta la noche, madrugada del lunes, pero que ya no hay más opciones para esta sesión. Las imágenes que vimos ayer de cómo llegaron los priistas en autobús, panistas con colchonetas, hoy Movimiento Ciudadano dice que no tiene fe en estas pijamadas que le llamaron, pero Santiago Krill Miranda advierte, es la muerte de esta iniciativa. Esta es una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque hemos tenido 7 meses debatiendo el tema, las posiciones son muy claras,
Lo que está planteando Morena es un paliativo para quedar bien, digamos, a la opinión pública y decir, pues nosotros les planteamos algo, nos movimos de nuestra posición, porque el presidente durante 7 meses ha venido diciendo que a su reforma no se le iba a mover una coma. Movimiento Ciudadano, los 24 sí llegaron hoy solo para advertir que su voto es en contra. Afuera, los manifestantes, solamente muy pocos, ni una veintena de ellos llegaron más. Los vendedores ambulantes que pues no hicieron la venta porque esa mega marcha tampoco acudió a San Lázaro el día de hoy. Sí acudirá, al parecer, a rodear este recinto legislativo el próximo domingo. Juan Pablo. Correcto, Maru. Muchas gracias. Buena tarde. Estamos pendientes. Buenas tardes. Sí o sí sesionan el próximo domingo y sí o sí discuten y quizás aprueben o rechacen la reforma eléctrica ya entrada la madrugada del próximo lunes. Tengo en la línea telefónica, y le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga, nos tome la comunicación, a Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por contestarnos. Buena tarde. Hola, Juan Pablo, un saludo a ti con cariño, con afecto, a toda la producción, a tus radioescuchas en esta Semana Santa, y a Joaquín, que esté muy bien donde se encuentre. Muchas gracias, diputado. Lo de ayer fue realmente un aplazamiento para discutir algo que quizás, usted me dirá, ya está lo suficientemente discutido, diputado, o se trató de una prórroga para buscar acuerdos que consigan la mayoría calificada el próximo domingo. Mira, es para construir acuerdos. Escuché con atención y le tengo un gran aprecio y reconocimiento al diputado Krill. Él dice, y dice bien, que llevamos discutiendo este asunto durante 7 meses más, ¿eh? Sí. Llevamos desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica, que por cierto, debo decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud de varios senadores, todos integrantes de la coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, sobre que era inconstitucional. Ya se declaró la constitucionalidad de la ley en su conjunto, y particularmente hubo 5 artículos que, dicen los abogados, se desconoce que esos artículos son declarados constitucionales, que significa que sobre de ellos, aunque se pueden iniciar litigios, ya hay algo que se llama supremacía de ley, que fue la opinión de los ministros de la Corte, que es el órgano superior en nuestro país en el Poder Judicial. Entonces, esto lo menciono porque también yo advierto que no han conocido, no han leído el alcance, y sus asesores no les han dicho del alcance que tiene el declarar la constitucionalidad de la ley y 8 artículos declarados constitucionalmente. Bueno, se refiere a la oposición, diputado, que no se han asesorado correctamente. No, es que ¿sabes cuál es el problema? Circula ahí un video, en varios medios salió, es que le hacen caso a los asesores que tienen, que son los cabilderos o negociadores de las empresas extranjeras. Ayer mismo estaban asesorando a la bancada del PAN y del PRD, se volteaban a pedirle cómo votar y qué decir al cabildero representante de una empresa italiana, ¿sí?, que es lo mismo que la CFE en México, lo que representa la CFE. En Italia defienden mucho los italianos a su empresa estatal eléctrica que se llama Enel. Bueno, ayer el representante de Enel con oficinas en México, aquí en Polanco, estuvo asesorando todo el tiempo. Ojalá hubiera estado el maestro Krill, que es un estudioso de derecho, para asesorarlos. O hubieran estado asesores mexicanos interesados en cuidar los intereses de México. Pero no fue así. Entonces, como no han tenido tiempo ellos de leer, porque todos se los traducen los cabilderos de Enel, de Energy y de Iberdrola a través de Felipe Calderón, nosotros les dimos oportunidad de que lea el PAN con detenimiento, con reflexión. En estos tiempos vale la pena que lean lo que le conviene a México, diputado, a las tarifas para que bajen. Es decir, esta cifra mágica de 57 votos que le restan para completar los 334 de aquí al domingo, pudieran derivarse de la fracción panista, específicamente de la fracción panista. ¿Con ellos están buscando acuerdos?
del PRI, del PAN. Pero el PRI dice que ellos no van a doblar las manos de plano. No, pues el PRI debe de valorar si le conviene esa alianza con el PAN. Pues por eso está publicado el video, está circulando, lo sacaron ahí. Fue manifiesto como el presidente lo sacó del salón, se indignó, porque él estaba muy molesto de que se estaba votando a favor y de que estaban reflexionando los diputadas y diputados del PAN, pero le están haciendo a su dirigencia, los tienen encadenados, amenazados de que los van a expulsar. ¿Y qué prefieren? Que los expulsen de su partido, que México los reconozca como políticos que están en contra del beneficio de la nación por proteger los intereses fuera de la ley de empresas extranjeras. Eso es lo que tienen que decidir. Y de no conseguir los acuerdos suficientes, diputado, entiendo que este es uno de los mayores encargos o de los propósitos del presidente López Obrador. ¿Hay confianza en que habrá acuerdos de aquí al domingo? Yo hay confianza en que haya reflexión, que haya un proceso de introspección, de interiorizar. ¿Qué conviene? ¿Vale la pena ser un buen mexicano legislador? Luchar porque tengamos el control de nuestra soberanía energética, que bajen las tarifas, que se permita que las grandes plantas hidroeléctricas de nuestro país, que son 60, sean los que abastezcan el mercado nacional eléctrico, que ya fue considerado como servicio público y no como un modelo comercial como estaba, que tengamos suficiencia, estabilidad en el sistema, o cuidar los intereses con mentiras bien vestidas de 110 empresas generadoras ilegales cuyos socios son solo dueños, son solo 4 grandes consorcios internacionales. Diputado, ya por último... reflexionen. Sí, correcto. Ya por último, diputado Ignacio Mier, es líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Hay confianza también de que todo el protocolo para llegar a la Cámara de Diputados, el ingreso, sea garantizado para todas y todos? Mire, nosotros no somos iguales, nosotros nunca, no hay nadie. Eso lo soltaron porque no saben cómo justificar ante el pueblo de México que no tienen manera de argumentar que los 12 puntos que ellos propusieron, los 12, están en el dictamen que fue modificado. Pero dijeron que modificaron no 9 de 12, correcto. Sí, perdón, los 12. Los 12 puntualmente subí yo a tribuna y se los expliqué, pero me contestaban otra cosa que no estaba, lo que ellos escribieron. Ellos definieron 12 puntos, me los sé de memoria. Están contenidos en el dictamen, pero ya no saben, nunca pensaron. Por eso dicen, a propósito también de estos tiempos, nunca pidas, Juan Pablo, porque no vaya a ser que todo lo que pidas se te conceda. A ellos se los concedimos. Correcto. Diputado, le agradezco la comunicación. Gracias. Gracias, al contrario, es un gusto. Es el diputado Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Y tengo también en la línea, le agradezco también a nombre de Joaquín López Dóriga, nos toma la comunicación, a Ildefonso Guajardo, él es miembro de la coalición Va por México, ex secretario de Economía en nuestro país. Diputado, gracias por contestarnos. Buena tarde. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias. Decía hace unos momentos Ignacio Mier, diputado, que el aplazamiento de la votación a la ley eléctrica para este martes, aplazado para el domingo, tiene como propósito que la oposición, la coalición en general, reflexione sobre el contenido de la misma. ¿Es correcto, diputado, estar en un periodo de reflexión o de plano hay decisiones tomadas? No, yo creo que quieren disfrazar una estrategia dilatoria que es muy evidente. Ahora resulta que les preocupa mucho socializar los temas cuando votaron en contra de los trabajadores de México, autorizando los créditos leoninos de las SOFOMES con tasas de interés de más de 80%, ahí no se acordó de socializar nada. Entonces, pues por favor, que no vengan ahora con que les interesa que nos demos cuenta de cómo viene el dictamen, si ya tenemos más de un año en este debate. ¿No hay nada, diputado, entonces, que los haga cambiar de opinión de aquí al domingo? No, pero lo que sí
es increíble es que el líder de la fracción parlamentaria de Morena diga que él ya atendió los 12 puntos de la coalición Va por México. Por amor de Dios, o sea, atendió 9 puntos que son accesorios, pero los 3 fundamentales que no atiende y se justifica que porque eso ya lo resolvió la Corte, lo cual es falso, son la médula de la propuesta del Ejecutivo, que es regresar al monopolio de la CFE de los 70s, con las consecuencias que los mexicanos que tuvimos la experiencia de sufrirlo sabemos que significa: ineficiencia, falta de servicio, tarifas altas, corrupción. Entonces, pues que no vengan, que vayan a otra parte con ese cuento. El problema es que los monopolios, sean públicos o sean privados, son nefastos. Y eso de andar diciendo de que nos están presionando nuestros partidos, por amor de Dios, si se viera una línea, pues es la línea que permanentemente mantiene él sobre su fracción parlamentaria. De hecho, afortunadamente, hubo varios morenistas valientes que votaron en contra de esa ley leonina en materia de crédito al salario delegado. Estoy platicando con el diputado Ildefonso Guajardo, él es diputado federal por el PRI. Diputado, es decir, por parte del PRI, hoy podríamos afirmar que la reforma no va, no temen una especie de boicot, quizás que le impida a su fracción y al resto de la oposición la llegada a la Cámara de Diputados el domingo. Sin duda que nosotros estaremos ahí ejerciendo el voto y estaremos ahí con todas las anticipaciones y prevenciones posibles, porque pues una cosa es lo que dirá el diputado y otra cosa es lo que se estaba moviendo en redes, ¿no? Ya había una convocatoria para hacer una marcha y tratar de bloquear el acceso el día de hoy. En ese sentido, pues claramente estaremos prevenidos para poder tener presencia en el recinto legislativo y estar a punto para esta nueva convocatoria para el domingo a las 10 de la mañana. Usted ha dicho y ha mantenido la postura, diputado, en su experiencia como secretario de Economía, que esta reforma traería implicaciones negativas, como el cumplimiento al Tratado de Libre Comercio. ¿Nos puede recordar con precisión, diputado, la razón de esta afirmación? Bueno, primero, en esta reforma que aparentemente el diputado dice que tomaron nuestros puntos de vista, no cejan en su objetivo de eliminar a los órganos autónomos, ni cejan en su objetivo de darle todos los poderes de regreso a la Comisión Federal de Electricidad. Una de las cosas que quedan claras cuando México se adhiere a sus tratados con Europa, sus tratados con el Asia-Pacífico y sus tratados con América del Norte, es que hacemos compromisos de que las empresas productivas del Estado competirán sin atribuirse funciones monopólicas o atribuciones monopólicas. Quiere decir que habrá un mercado libre para que la electricidad se pueda producir a los menores costos y sea accesible a la gente a los menores precios. Eso es fundamental. Esta oferta que hace Morena, que con la reforma que tienen en la mesa va a haber mejores precios, la única manera que lo estamos evidenciando, los únicos que se han beneficiado hasta hoy del manejo que están haciendo del sistema eléctrico, es la reversa que le dieron a los privilegios de los trabajadores de CFE, reduciendo la edad de retiro, mientras que el resto de los mexicanos tienen que trabajar hasta 60 años y además 30 años de antigüedad, cuando en CFE es trabajar hasta los 55 con 25 años de antigüedad. Entonces, ya no la sabemos. Esto se traduce en privilegios para los funcionarios de las empresas públicas, no en beneficio para los ciudadanos. Correcto, diputado Guajardo. La violación de los acuerdos internacionales que haces mención, este dilema que quieren poner, o que estás con las empresas o que estás con México, es un falso dilema, típico de las demagogias. La función es cómo producimos la mejor electricidad para que la gente tenga acceso, y el sector productivo exportador, que es fundamental para buenos empleos para los mexicanos, siga siendo competitivo internacionalmente. Y en ese sentido, si violamos el tratado, sí podemos cambiar nuestras leyes, porque nadie nos quita ese derecho soberano. Pero claro, que el tratado dice claramente que si las violas está sujeto a represalias. Hay dos tipos de represalias: las que demandan los inversionistas porque les retribuyan lo que el cambio de juego les hizo perder, que le costará cientos de miles de pesos, de millones de pesos a los mexicanos, y que saldrá del presupuesto, que se quitará de programas sociales, de otro tipo de atribuciones. Y el segundo son las controversias comerciales que se generan en una disputa Estado-Estado, como la que le hicimos en el transporte a Estados Unidos, y terminan imponiéndote aranceles a tus exportaciones. Entonces,
se verán lastimadas nuestras exportaciones de aguacate, de tomate, de autopartes, ¿sí?, de automóviles. En ese sentido hay que estar muy conscientes. Una última pregunta. Yo sé que usted habla por la fracción priista, pero ¿no existe temor de que de aquí al domingo el Partido Acción Nacional, o al menos 57 de los 113 diputados, puedan ceder para que se apruebe la reforma eléctrica? Mira, yo creo que la posición de la Alianza Va por México está firme. Y yo creo que al menos el destino de esta iniciativa, como está presentada en la mesa, no tiene ningún futuro. Y lo que están difiriendo es la primera demostración de que Morena, con todo y su mayoría, no tendrá la mayoría calificada y será su primer derrota legislativa. Correcto. Diputado, le agradezco la comunicación. Buena tarde. Gracias, Juan Pablo, por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, es el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, él es diputado federal por el PRI, y son las dos posturas. Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena, dice hoy en Fórmula que sí, es un periodo de reflexión, pero un periodo de reflexión del martes al domingo para las y los diputados de oposición en busca de que, imagínense, 57 cambien de opinión de aquí al domingo. En contraste, la oposición, la alianza dice: no hay forma de que doblemos las manos, no hay forma de que acordemos apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador el próximo domingo. Veremos pues qué ocurre a partir de las 10 de la mañana, el domingo, 10 de la mañana, tiempo del centro del país. El resumen con Laura Pérez Cisneros. Sigue prófugo el autor del ataque a tiros de esta mañana en el metro de Nueva York, que dejó 16 heridos. Descartan que haya mexicanos en las víctimas. No se sabe nada de la joven Devani Escobar, desaparecida desde el viernes en Nuevo León, y hay un sospechoso detenido. La ONU llamó al gobierno mexicano a tomar medidas inmediatas para terminar con el alarmante aumento de desapariciones forzadas en el país, incluso de menores, y se pronunció por abandonar la militarización de la seguridad pública. El bloque opositor en la Cámara de Diputados insiste en que no se van a aprobar la reforma eléctrica del presidente, esto en la sesión que fue reprogramada para el próximo domingo. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo en este espacio que llevaron la discusión hasta el domingo para que los opositores tengan más tiempo, dijo, de leer esta iniciativa. Dijo que los diputados priistas los tienen amenazados y encadenados con que los van a expulsar. El diputado priista Ildefonso Guajardo respondió en este espacio que lo que hizo Morena de posponer la sesión es una estrategia dilatoria que quieren disfrazar, y reveló que Morena no atendió los 3 puntos medulares de la contrapropuesta de la reforma eléctrica en esta alianza PAN, PRI y PRD. Juan Pablo, hasta aquí la información de México y el mundo. Muchas gracias. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Después de los mensajes, mucha más información, análisis, entrevistas, todo lo que podamos tener aquí para usted, que estamos abriendo la conversación. En este martes no hubo conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el motivo? Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Te saludo desde afuera de Palacio Nacional, donde pues ya prácticamente está, por supuesto, todo listo para este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el informe de los primeros 100 días del 4º año de gobierno ya. Recordemos, el presidente de la República, cuando era candidato, pues hizo el compromiso de informar cada 4 meses, de hacer estos informes parciales, 4 al año, y bueno, pues de modo tal que el informe de hoy es el informe número 13. 3 de estos 13 informes pues han sido aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Al presidente de la República le gusta pues estar con la gente, y en el 2019 2 de los informes que realizó los hizo con gente, pero después vino la pandemia del COVID-19 y pues ya eso impidió que se reuniera con la gente en eventos masivos, de modo tal que los demás
los informes 9, digamos, que se han dado durante la pandemia del COVID-19 han sido ya prácticamente cerrados, con excepción del pasado, que ya lo hizo también porque habían bajado los contagios, ya lo hizo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. En esta ocasión, este informe será en el patio de honor de Palacio Nacional. Aún así hay restricciones. Nosotros como medios de comunicación únicamente podrán entrar camarógrafos, pero los reporteros vamos a ver el informe, el mensaje del presidente López Obrador en una sala de prensa. No estaremos de manera nosotros presencial, solamente fotógrafos y camarógrafos. Será en el patio de honor, y los invitados, pues los integrantes del gabinete legal y también del gabinete ampliado, por supuesto, pues están todos invitados. El presidente López Obrador seguramente asistirá con su esposa Beatriz Gutiérrez, en la mayoría de los casos así lo ha hecho. Y bueno, pues ¿qué va a informar el presidente? Seguramente se va a referir a las cifras que tienen que ver con seguridad. Recordemos que él ha sostenido que se ha avanzado ya en lo que tiene que ver con la baja en algunos delitos como el secuestro, como el robo. Sin embargo, la baja marginal realmente es en los homicidios. Él ha reconocido que eso es lo que ha costado más trabajo. Se han puesto en marcha algunos programas de gobierno, algunas estrategias, por ejemplo, en Zacatecas, con la presencia de más elementos de la Guardia Nacional, del propio Ejército Mexicano, con el fin de abatir los índices de criminalidad. Y también ha dicho que pues estos índices son sobre todo en 5 o 6 estados donde se concentran los homicidios. Pero bueno, llega a este informe de gobierno con cuentas de que han bajado los delitos. Él ha sostenido así esta información en las conferencias mañaneras, y que en el caso particular del homicidio pues hay una baja realmente muy marginal. En materia económica, el presidente López Obrador pues ha señalado que hay buenas cifras en lo que tiene que ver con la fortaleza del peso. Sin embargo, en este momento pues el tema es la inflación, y ya hace unos días el presidente de la República decía que se estaba trabajando en una estrategia con el fin de enfrentar la inflación. Incluso se le preguntó si se contempla el control de precios, y dijo que bueno, pues estaban todas las posibilidades sobre la mesa, pero por lo pronto la estrategia iba a ser incrementar la producción para que se pudiera bajar la inflación. Ha sido también insistente en el tema de los subsidios que se entregan a las gasolinas. Recordemos que bueno, pues estos precios de las gasolinas están regulados por el precio del petróleo, y en este caso ha subido el precio del petróleo y por ello subirían las gasolinas, pero los excedentes petroleros en parte, según el presidente, han sido utilizados justamente para no permitir el aumento de gasolinas. Entonces, seguramente pues este podría ser también otro de los asuntos que aborde. Correcto. Y bueno, pues habrá seguramente referencia a la revocación de mandato, esta consulta que acaba de pasar, y que el presidente ha señalado que es un ejercicio ciudadano que fue para él completamente exitoso, Juan Pablo. Correcto, Sara, muchas gracias, buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Es Sara Pablo desde Palacio Nacional. Gracias, Sara Pablo. Pues sí, habrá informe esta tarde del presidente López Obrador. Por cierto, hoy no hubo crítica para con el Instituto Nacional Electoral porque no hubo conferencia mañanera. Tengo en la línea telefónica a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, vaya la redundancia, la consejera Claudia Zavala. Le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga nos tome la comunicación. Consejera, buena tarde. Muy buenas tardes, Juan Pablo, la agradecida soy yo, te saludo con mucho gusto, y a toda la audiencia, por supuesto que también. Muchas gracias, consejera. Pues hoy no hubo crítica para con el Instituto Nacional Electoral, al menos no por la mañana, pero ayer el presidente López Obrador acusó un boicot del instituto para reducir pues la cantidad de votos que percibió este ejercicio democrático. ¿Cuál es su postura, su opinión, consejera? Juan Pablo, pues yo creo que las y los ciudadanos tienen muy visible cuáles son los resultados que el INE da. Y la verdad es que en el INE, en lo personal, estoy muy contenta por los buenos resultados que le entregamos a la ciudadanía para posibilitar el ejercicio de sus derechos políticos. Estamos
una vez más demostrando, Juan Pablo, que el INE, todo su personal del INE, el profesionalizado y por supuesto acompañados de las y los ciudadanos, logramos recrear la democracia como sabemos, con procesos seguros, con procesos ciertos, a pesar de todas las dificultades que tuvimos para realizar esta revocación de mandatos, incluso desde la suficiencia presupuestal. Yo creo que tuvimos a debate todos los temas relevantes, el INE fue dando a conocer momento a momento cuáles eran las dificultades que presentábamos, pero aún así logramos concretar un modelo organizacional que permitió que un porcentaje del 17.7% que decidieron salir a participar lo hicieran en las condiciones que siempre el INE ofrece, con certeza, con seguridad, a través de un voto protegido, libre, secreto, con las medidas de seguridad que todavía tenemos por pandemia. Yo creo que los resultados están a la vista, Juan Pablo, que la ciudadanía los vea cómo se sintió cuando fue quienes acudieron a las casillas, y ahí están a la vista. Consejera, el propósito del Instituto Nacional Electoral en cada uno de los ejercicios democráticos es obtener una mayor participación ciudadana. ¿Cuál es el sabor para el INE de ese 17% de participación? Claro está que hubieran esperado más, pero ¿cómo se sienten por este porcentaje? ¿Cómo pueden calificarlo? Fíjese, Juan Pablo, que no podemos ser ajenos al contexto en el que se dio este primer proceso de revocación de mandato. Ese contexto nos dice mucho de las personas que fueron a participar. ¿Y por qué? Porque en el contexto que se dio se reconoce un derecho en la Constitución para que a partir de una propuesta que hagan las y los ciudadanos a través de sus firmas, se convoque por la ciudadanía para revocar el mandato a un presidente, presidenta, que no tiene satisfecha la ciudadanía la forma como gobierna. En el caso no se dio así. En el caso se dio una convocatoria a partir del gobierno del Estado, y si bien es cierto que hubo muchas firmas a través de la organización de la sociedad civil, estas firmas, incluso se discutió en la Corte, fueron para ratificar o para que se quedara. En ese contexto creo que no lo debemos de perder, Juan Pablo, porque es muy importante saber que la definición de las y los ciudadanos de si salir o no a salir fue propia, pero sí informada por el INE. El INE informó a cada momento cuál iba a ser, qué es una revocación de mandato, cuál iba a ser la pregunta que se les iba a presentar, tuvo y instaló el 100% de las casillas que habíamos planeado. Entonces estuvieron las condiciones, pero aquí las y los ciudadanos en este contexto político y social fueron los que decidieron qué hacer. El INE exitosamente, reitero, puso las condiciones para que las y los ciudadanos ejercieran el derecho como ellos decidieran. Correcto, diputada. Nos queda un minutito y medio, consejera electoral, una disculpa, nos queda un minutito y medio. ¿Qué opinión le genera a usted la propuesta del presidente López Obrador de reducir, de reformar, pues, para que lograr que una consulta de revocación sea vinculatoria, no con el 40%, sino con el 20% de participación? Pues es un tema que se debe de explorar, Juan Pablo, y es un tema que se debe de explorar a la luz también de cómo ha funcionado en otros países y qué referentes tenemos desde los analistas y quienes analizan este tipo de democracia directa. Es un trabajo que deben de ser muy serios los legisladores, porque en ellos recae esa responsabilidad, deben de estar ya informándose. Y la verdad es que yo creo que es la otra cara de la moneda, En una elegimos a quien gobierne y en otra decidimos que ya no gobierne. Y con esa seriedad y con esa situación tan específica es como se debe de ver una posible reforma en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo en general. Suficiente tiempo habrá para platicar de ello. Consejera, gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Agradezco a todas y todos quienes hicieron posible que el INE nuevamente diera resultados. Gracias a las y los ciudadanos
que trabajaron con nosotros en esta revocación de mandato, y a ustedes como medios de comunicación que siempre nos acompañaron y apoyaron. Muchas gracias. Gracias, es la consejera electoral Claudia Zavala. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, vinculan a proceso al jefe de la unidad de administración de Segalmex, este organismo encargado de la política alimentaria de México. Y voy a platicar con el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill, quien le va a contestar a lo que nos dijo hace unos momentos el diputado morenista Ignacio Mier. Por cierto, es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana. Veremos pues un tema del cual estamos dando seguimiento desde la semana pasada. Continuamos. Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa, hoy con Juan Pablo Pérez Díaz. Me acompaña esta tarde virtualmente el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Santiago Krill, a quien le agradezco nos tome la comunicación a nombre de Joaquín López Dóriga. Santiago, gracias, buena tarde. Juan Pablo, muchas gracias por invitarme a tu programa y gracias a Joaquín por abrirnos también este espacio. Escuchó usted hace unos momentos puntualmente, diputado, la declaración que hizo en este espacio Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena. Usted me dirá su opinión, pero lo que yo logré interpretar, diputado, es que pues están de alguna forma intentando convencer a la alianza, a la oposición, de irse justo para con ellos el próximo domingo. Mira, Juan Pablo, aquí la idea es nosotros sostenernos en lo que hemos dicho durante los últimos 7 meses. Hay que recordar que esta iniciativa la presentó el presidente López Obrador hace 7 meses, es decir, no la estamos recibiendo ayer y estamos pidiendo tiempo para revisarla, de ninguna manera. Conocemos muy bien la iniciativa y también, y esto se lo hemos dicho al grupo parlamentario de Morena, entendemos perfectamente los alcances y los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. No es algo que requiera pues más que un par de días, que ya los tuvimos, para poder analizar, porque además fue una sesión pública, además hay una versión estenográfica, entonces conocemos muy bien los alcances y nosotros no vemos que esos alcances den para lo que Morena nos está proponiendo. Si quieren que lo platiquemos, si quieren que lo debatamos, lo debatimos, pero de ninguna manera los ministros y las ministras de la Corte validaron la constitucionalidad de la LIE, es decir, de las reformas a la ley eléctrica que propuso el presidente López Obrador. No hizo eso y por el contrario 7 ministros y ministras sí dijeron que era inconstitucional la forma como se hacía el despacho de suministro de energía eléctrica. Eso lo dijeron con toda claridad 7. No llegaron al número mágico que era 8 para que se declarara la inconstitucionalidad, pero 7 de 11, pues la gran mayoría consideró que era inconstitucional el corazón de la reforma de López Obrador, que es el orden del despacho de la energía eléctrica. ¿Por qué es el corazón? Porque lo que quiere el presidente López Obrador es que primero se despachen las plantas viejas de combustóleo, es decir, las plantas sucias y caras de CFE, a costa de todos los mexicanos. Él está poniendo por delante el interés de la vieja compañía de electricidad en contra de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué vamos a tener que estar sujetos a una contaminación y a pagar tarifas más caras simplemente porque quiere tener el control político? Y ahí está la clave, el control político de la electricidad del país, Juan Pablo. De eso se trata y es por eso que nosotros vamos a votar en contra. Correcto, diputado. En el hipotético caso de que de aquí al domingo, de la forma que usted quiera, logren incorporar 3 propuestas de las 12 que quedaron pendientes, ¿esa sería quizás la única forma de que la oposición cambie de opinión?
Mira, la oposición no va a cambiar de opinión, tenemos ya un acuerdo muy firme de votar en contra. Ahora, si ellos están dispuestos a asumir plenamente los 12 puntos y todas sus consecuencias, pues entonces prácticamente la reforma constitucional se anularía. Me explico, porque estamos proponiendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en esto del despacho de suministro de energía eléctrica estamos proponiendo que el orden de prioridades sean lo que existe hoy en día, es decir, que primero vayan las energías más baratas y menos contaminantes. ¿Cuáles? ¿Sí? Las que se generan a partir del sol y del viento, y también las hidráulicas, y después empiecen a ser las menos contaminantes, pero que ya usan algún tipo de combustible, que puede ser el gas o las de ciclo combinado, y hasta el último, que sean las de combustóleo, ya cuando exista, digamos, una situación ya casi de emergencia. Entonces, ese es el corazón de este debate, Juan Pablo, no es otro. No estamos aferrados nosotros a una sola idea o a una ideología por tener, digamos, una idea fija en la mente. No, lo que queremos es el bienestar de la población, lo que queremos es una energía que pueda satisfacer la demanda de todas y todos los mexicanos, y sobre todo nuestra planta industrial, y lo que queremos es que sigan viniendo inversiones privadas de mexicanos y de extranjeros. ¿Y por qué? Porque la única manera de hacer crecer nuestra economía y tener empleos es con inversiones, y el gobierno no tiene los recursos que se requieren para hacer las inversiones para esa demanda de empleo, que son alrededor de 700 a 800 mil personas por año, que si no satisfacemos esa demanda, pues estamos yendo en contra del bienestar del país. Entonces, por todas estas razones, estamos decididos de votar en contra. Ahora, si Morena quiere cambiar su posición y estar de este lado, pues por supuesto, bienvenido, les damos la mano, o sea, no tenemos ningún problema, pero hay que ser muy claro en esto. Complicado. Suena muy complicado, pero mira, simplemente lo que nosotros no podemos hacer es lo que están haciendo ellos. El presidente durante 7 meses, Juan Pablo, una y otra vez nos recordó que no se le iba a mover una sola coma a su reforma. Eso fue lo que nos dijo. Todos lo escuchamos una y otra vez. Al cuarto para las 12 nos dicen que sí se puede mover un poquito. Pero ese poquito es lo que queremos nosotros. No, y ya está la discusión. Podemos platicar, claro que sí, pues hay apertura, digo, no, ni modo que nosotros vayamos a hacer lo que criticamos. El presidente no quiere dialogar con nosotros no podemos decir que no queremos dialogar con nuestras contrapartes, y menos en la Cámara. Por supuesto que nos sentamos a dialogar con Morena y la coalición, los compañeros y compañeras del PT y del Partido Verde también. Ahora sí, diputado. Pero sí. Ahora sí que amanecerá y veremos. Muchas gracias. Gracias, diputado, por compartir. Muchas gracias, Juan Pablo, por el espacio y por dejarme aclarar el pan del vino. Muchas gracias. Gracias, es el vicepresidente de la mesa directiva, el diputado por el Partido Acción Nacional, Santiago Krill Miranda. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, desaparecen una mujer y sus 3 hijos en Playa del Carmen. Declara un sospechoso detenido por la desaparición de la joven Devani Escobar, esto en Nuevo León. Y el informe demoledor de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre desapariciones forzadas en México. Hay 85 recomendaciones para el Estado mexicano. Que siempre no. La Fiscalía de la República se desistió de emprender acciones penales contra 4 abogados ligados al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Continuamos. Siga los comentarios de Juan Pablo en su Twitter, @PerecíasMX. Martes del comentario, de la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Doctor, muchas gracias. Gracias, como siempre, a nombre de Joaquín López Dóriga. Un gusto saludarle, doctor. Encantado, Juan Pablo, mucho gusto y encantado de poder estar aquí el día de hoy nuevamente en el programa. Mucho gusto. Gracias, doctor. Hoy le damos seguimiento a un tema que dejó pendiente con
el gran Joaquín la semana pasada. ¿Quiénes somos, doctor, después de esta pandemia que nos ha impactado en muchísimos sentidos? Comentábamos, Juan Pablo, la semana pasada que la pandemia esta, que ya esperamos que termine pronto, pero ya son 2 años, más de 2 años, ha tenido impactos muy profundos en las personas. Impactos que quizás van más allá de lo que hubiéramos imaginado. A grado tal que cambiamos nosotros como personas. Comentábamos la semana pasada con Joaquín cómo a veces nosotros somos los últimos que notamos los cambios en nosotros mismos. A veces conviene reflexionar en ello. Decíamos que probablemente cuando nosotros vemos alguna cosa que en la infancia nos parecía de un modo y la vemos después de años, la vemos muy diferente. No porque eso haya cambiado el tamaño de un parque o porque la percepción que teníamos de nuestros padres, de la comida, etcétera, es porque ellos hayan sido diferentes. Los que cambiamos fuimos nosotros. Lo decía Oscar Wilde, perdónenme, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Y en este cambio tan importante, conviene saber quiénes somos, dónde estamos ubicados para comprender mejor hacia dónde estamos yendo. Klaus Schwab, que es el director fundador y presidente del Foro Económico Mundial, hablaba de este tema diciendo que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida, desde un punto de vista, por cierto, muy optimista, para reflexionar, imaginar y reiniciar nuestro mundo. Habla de un gran reinicio y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Hay conciencia de que este ha sido un acontecimiento más profundo que lo que han sido crisis económicas en el pasado, que lo que hemos tenido como otro tipo de conflictos. Y en ese sentido, íbamos viendo algunos de esos cambios. Y hoy quisiera mencionar, Juan Pablo, otros 3, con algunos 3 consejos adicionales a lo que veíamos la semana pasada. Creo que uno de los temas que han sido muy profundos, quizás el más profundo que hemos tenido, es que hemos relativizado el sentido de la muerte. Han sido tantas las muertes de seres queridos, las pérdidas, las malas noticias que vamos teniendo alrededor, que se nos empieza a hacer común, empieza a hacérsenos menos grave, menos importante el sentido de la muerte. Es importante manejar bien el tema de la muerte, sin duda. La muerte es un acontecimiento natural para todas las vidas, es el término final, eso es cierto. Pero al mismo tiempo la muerte supone el término de una existencia completa de una persona y tiene por lo tanto un sentido sagrado desde un punto de vista y la hemos de algún modo relativizado, y al relativizar la muerte también relativizamos la vida. Quitamos espacio e importancia a algunas de las cosas que nos ocurren y eso nos hace perder algunas agarraderas, algunos referentes de tipo existencial que son fundamentales para alcanzar la profundidad interior, para alcanzar la paz, para ser personas más felices. Este tema me parece que ha sido muy relevante. Otro que ha ocurrido es que hemos cambiado nuestra percepción del espacio y del tiempo. Antes de la pandemia estábamos acostumbrados en el tema del espacio, pues a movernos con cierta facilidad. Se nos hacía muy normal, muy común, un mundo globalizado, donde los espacios se habían hecho grandes, estábamos moviéndonos por todos lados con mucha libertad y pensábamos que eso era lo común. La pandemia en su momento nos llevó a encerrarnos. Hoy estamos volviendo a salir, es cierto, pero ese encerramiento nos dejó un impacto interior muy importante. Pasamos del macroespacio al microespacio. Y también el tiempo. El tiempo cambió de alguna manera en su percepción, porque aunque pase el mismo tiempo de manera objetiva para todos, resulta que no es lo mismo en la mañana levantarse, salir a la oficina, regresar de la oficina a comer en un momento determinado, descansar, etcétera, y tener 6, 7 escenarios referenciales al día, que estar todo el día en las mismas 4 paredes frente a una pantalla. El tiempo empieza a pasar diferente. Ya no sabemos si es miércoles o si es lunes. Y en esa circunstancia, cuando nos cambia la concepción del espacio y del tiempo, nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de concebir la realidad. Y es lo que nos está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Cuando esto ha pasado en otros momentos de la historia del hombre,
Hemos cambiado de época histórica. Cuando, por ejemplo, cayó el Imperio Romano y estaban de un macroespacio, era el imperio por extensión y por duración el más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Era muy común, decían, todos los caminos llevan a Roma, que la gente se movía por todo el mundo conocido. Cuando cambió eso en la Edad Media, por otros motivos históricos, quedaron en un microespacio. Una persona podía nacer, vivir y morir en un espacio, en un radio de quizás unos 5 kilómetros. Esto supuso un cambio de pensamiento y un cambio de época histórica. Y eso nos está ocurriendo ahora. Y otra cosa, quizás la más importante, una tercera, que me parece que es un tema profundo que también hay que ver, es que nos hemos vuelto muy digitales. La pandemia nos hizo ver más allá, ya lo éramos, pero ir más allá todavía en captar la realidad a través de la ventana digital. Y captar toda la realidad a través de lo digital, cuando no estamos preparados para ello, cuando toda la realidad se vuelve digital, empieza a generar en las personas un síndrome que se llama síndrome de disociación, una confusión entre lo virtual y la realidad, una confusión que lleva también a las personas a un posible desdoblamiento de la personalidad. Al intervenir muchas veces en las redes sociales, no con la identidad propia, sino a través de un avatar, muchas veces un nombre ficticio, una personalidad ficticia, entonces también perdemos el sentido de nuestro yo interior y perdemos el sentido de nuestra unidad interior. Todas las personas tenemos un yo que somos el yo que realmente somos, un yo que es el que suponemos que somos, y otro yo que es el que enseñamos en las redes. Cuando esos yos no están asociados, cuando están disociados, estamos teniendo un problema muy serio de disociación de la personalidad que nos puede terminar llevando a escenarios de ansiedad y depresión. En un estudio relativamente reciente en Estados Unidos se veía que más de la mitad de la población están sufriendo este síndrome de disociación. ¿Qué podríamos sugerir? Tres cosas importantes para el auditorio, Juan Pablo. Sería la primera, fortalecer nuestras relaciones con los demás, profundizar con los que tenemos alrededor. Es una de las mejores maneras de cubrir nuestra salud psíquica y mental. ¿Cómo está la relación con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Las personas felices le dedican mucho tiempo precisamente a quienes tienen alrededor. Otra más. En esta época que hemos pasado de la pandemia y que sabemos poco de hacia dónde vamos, plantearse un plan de vida. ¿Qué vamos a hacer los próximos 3, 4 o 5 años? Es muy difícil saberlo en un mundo de incertidumbre, lo comentamos la semana pasada, pero qué importante hacer el ejercicio. ¿Dónde quisiera estar yo dentro de 5 años? ¿Cómo me gustaría verme? ¿Cómo me hace ilusión verme? Para tener una meta que me dé sentido a lo que está pasando actualmente, que me permita trabajar en una línea para irme desarrollando como persona. Y finalmente, una cosa muy importante, en estos tiempos tan complicados que hemos pasado, esta ola que nos ha revolcado, buscar espacios para la reflexión, tiempos de silencio para poder de alguna manera dialogar con nosotros mismos, para comprender quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos y también los que tenemos alrededor. Serían estos otros de los adelantos, Juan Pablo, algunas reflexiones de quiénes somos ahora después de la pandemia. Correcto, doctor. Reflexiones y además consejos. Nos da usted el punto de partida para intentar, a partir de la autorreflexión, pues crear un panorama distinto para nosotros, para nuestra familia y para nuestros amigos. Doctor, un gusto conocerle. Gracias, como siempre, por su reflexión. Gracias, Juan Pablo, igualmente, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Es el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Quiénes somos después de esta pandemia? Es tiempo de ir a una pausa. Al regresar, no se sabe nada de la joven Devani Escobar, desaparecida desde el viernes en Nuevo León. Sí, una desaparición más de una mujer en este estado. Ya hay un sospechoso detenido. Por cierto, la ONU llamó al gobierno mexicano a tomar medidas inmediatas, ¿sí? Medidas inmediatas para terminar, dijo,
con el alarmante aumento de desapariciones forzadas en el país, incluyendo a menores. Al regreso, las cifras que nos va a dar Carlos Pena sobre la consulta de revocación de mandato. Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Gracias por seguir con nosotros. Preocupante lo que ocurre en Nuevo León. Ayer nos compartía Raimundo Elizalde, tan solo en el primer trimestre de 2022 se reportan al menos 18 desapariciones de mujeres en esta entidad. La semana pasada, María Fernanda, de 27 años, fue localizada sin vida, tenía varios días desaparecida, y el caso que nos ocupa en estos momentos es el de Devani, 18 años, quien también no se sabe nada de su paradero. Raimundo Elizalde, tienes este reporte. Raimundo, buena tarde. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes también a todo el auditorio. Bueno, informarte esto que trasciende durante esta mañana, y es que te comento, una persona que aparentemente estaría relacionada con esta desaparición de Devani Susana, de 18 años, pues bueno, está retenida por las autoridades y bajo investigación. Te comento que este hombre es una persona de aproximadamente 45 años de edad. Él solamente es identificado como Jesús N., quien fue capturado en Salinas, Victoria. Te comento que él incluso habría sido señalado por varios vecinos de aquel municipio como presunto acosador sexual, incluso que habría intentado privar de su libertad a varias mujeres. Él habría relatado en un restaurante que una mujer la había recogido en esta carretera Laredo el pasado sábado por la madrugada. Características similares a las de Devani Susana, de 18 años. Por tal motivo, los oficiales municipales lo retienen para su investigación. A él, además, le encuentran droga, lo entregan a la fiscalía y es donde en este momento está siendo investigado. Por el momento, el fuerte despliegue sigue en la zona donde fue vista por última vez, allá en el municipio de Escobedo, zona de quintas, algunas propiedades con albercas y bueno, también de muchas bodegas y baldíos, situación que hasta el momento no ha fructificado en el hallazgo de esta mujer. Los padres de esta dama, de esta joven, todavía tienen la esperanza de encontrar con vida a Devani Susana, de 18 años. El despliegue todavía permanece allá en Escobedo, Juan Pablo. Correcto, Raimundo. Incluso ayer el gobernador Samuel García planteaba y nos decías, ojalá puedas recordarnos, la creación de un comité o de un consejo especializado para atender este asunto. Así es, esta presentación se dio por parte de Samuel García a trabajar juntos para dar con el paradero de personas desaparecidas, hacerlo lo más rápido posible, esto durante la presentación del nuevo decreto para la búsqueda de mujeres desaparecidas, sobre todo el tema que estamos viviendo en la actualidad. El mandatario estatal pidió a la población no dividirse y sumar en esta labor. Por lo pronto ya el gobierno estatal está poniendo todas las pilas, quizás un par de días después, pero esperemos que esto rinda frutos, Juan Pablo. Correcto, Raimundo, muchas gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. Le digo, en algunas entidades se presume, se nos decía ayer con bombo y platillo, la disminución en homicidios dolosos, sin embargo, incrementan las desapariciones forzadas, que cruelmente es prácticamente lo mismo. De hecho, hoy la Organización de las Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones al gobierno de México, pidiendo al gobierno mexicano una política de prevención para este fenómeno, la desaparición forzada, una serie de recomendaciones, 85 para ser exactos. Ya respondió la Secretaría de Gobernación, quien afirmó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores quien intente solventar estas 85 observaciones hechas por la ONU para con el gobierno mexicano por el tema que preocupa y que debe, más que preocupar, ocupar las desapariciones forzadas. Hoy es martes de Carlos Pena. Él es director de T-Research, a quien le agradezco, como siempre, a nombre de Joaquín López Dóriga, que esté con nosotros. Carlos, buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Todo bien, Carlos. Hoy nos presentas, pues, los números, la estadística del ejercicio de revocación de mandato del pasado domingo. Así es, un poco el cierre de lo que sucedió este domingo, ya analizado un poco más por entidades. Son 5 o 6 datos los que me gustaría compartir contigo y tu auditorio, si me lo permites. El primero es
que la regla era que había que alcanzar el 40% mínimo del padrón electoral de la lista nominal para que fuera vinculante. No se alcanzó, pero más allá de eso, ninguna entidad lo alcanzó, ni siquiera Tabasco, que es la tierra del presidente o del secretario de Gobernación, alcanzaron ese 40%. Tabasco alcanzó 36%. Otro dato más que parece que indica que un poco la manera de manifestarse de los mexicanos no fue acudiendo a votar si sí o no querían que continuara el presidente, sino acudiendo o no acudiendo a votar. Es decir, esta baja participación de 18% nacional parece que se mostró de esta manera. En el sur, que es donde más aprobación y mejores números tiene el presidente de aprobación y de referéndum, es donde más participaron, mientras que en el Bajío Centro, que es donde menos aprobación tiene el presidente, es donde menos participaron. Se podría entonces entender que esta es la manera de demostrar si quieren o no quieren estar con el presidente participando. Parece que esa fue la señal que mandaron los mexicanos. Tercer dato que quisiera compartir contigo, Juan Pablo. La Ciudad de México hubiéramos pensado, que hubiera sido una de las que más hubieran participado, y no solo eso, que hubiera sido una de las que más hubieran reafirmado su apoyo al presidente López Obrador. Parece que no fue así, ni fue de las que más participaron, de hecho no está en el top 10 de más participación, está en el número 12, ni fue de las que más lo apoyaron, porque hay entidades incluso por arriba de la Ciudad de México, como Sinaloa, Nayarit, que reafirmaron más su apoyo que la Ciudad de México. Otro dato, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, que es de 97% de los que votaron en Sinaloa, apoyaron al presidente. Es otro dato que destaca porque Sinaloa no precisamente siempre ha sido de Morena, hoy está gobernado por Morena, pero no siempre había estado gobernado por Morena. De los 6 estados que tienen elección este año, Juan Pablo, son 6 estados con gobernador, prácticamente todos aprobaron con más de 95% el referéndum, excepto Aguascalientes, que llegó a 89%. Eso también es un indicador muy interesante de cómo arriba del 90% todas las entidades. Y el último dato que quisiera compartir contigo, Juan Pablo, si me lo permites, el presidente logró 15 millones de votos, 15 millones de personas, que es más o menos, poquito menos, la población de todo el Estado de México. Es decir, el presidente logró motivar a casi todo un Estado de México a que salieran a refrendarlo. No es menor, podrán haber voces a favor y en contra, no es menor, pero si lo comparamos con el total de la población de México, estamos hablando en términos de resumen, un poco para cerrar el comentario y ponerle un resumen fácil, de tamaño tweet si tú quieres mencionarlo, a esta revocación de mandato del domingo pasado es 1 de cada 6 mexicanos decidieron pararse, formarse y demostrarle su apoyo al presidente. A eso se resume todo esto, Juan Pablo. 1 de cada 6 mexicanos mayores de edad le demostraron su apoyo al presidente. Correcto, Carlos. Tomando como referencia los procesos electorales pasados, los más recientes, sé que llevas la estadística a la perfección. ¿En qué entidades observas un cambio en la preferencia de los ciudadanos para con el presidente, comparando la estadística que hoy nos compartes con las anteriores? Mira, la entidad que más me sorprendió, de que estuvo incluso entre las 5 que más apoyaron al presidente, es Yucatán, que nunca ha sido gobernada por Morena y siempre ha estado entre el PAN y el PRI. De hecho, hoy es PAN, y es una de las que más me sorprendió, llamémoslo de lo que es el sur, que más me sorprendió, porque todas las demás del sur yo las veía muy claras que iban a ser de las primeras en apoyar. Y en el caso de la Ciudad de México, como te lo comentaba, también me sorprendió mucho que no haya sido mayor ese apoyo. Y si recordamos el año pasado, 2021, no necesariamente Morena ganó todas ni las alcaldías ni las diputaciones en el Estado de México, en la Ciudad de México. Se podrá decir que si fue una traición o no traición, o si fueron problemas internos o no, pero parece que en esta revocación vuelve a pasar algo similar, en mucho menor medida, pero algo similar con respecto a la Ciudad de México. No del todo fue con todo a apoyar al presidente, sino fue un poco más cauteloso y incluso se fue al promedio del país. Correcto, Carlos. Muchas gracias por compartirnos estos datos interesantes. Como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Juan Pablo. Cuídate mucho. Abrazo de vuelta y mucho gusto. Es Carlos Pena, él es director general de T-Research, platicando, compartiéndonos la estadística, la infografía que dejó el ejercicio, la consulta pasada de revocación de mandato. Antes de irnos, ya sabe, a estas horas de la tarde es tiempo del comentario de don Pepe Fonseca. Adelante. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula.
al anunciar el acuerdo de que la sesión de diputados que discutiría la reforma eléctrica se posponía hasta el domingo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por supuesto, el lenguaje corporal del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, parecía decir que también ellos fueron sorprendidos por el cambio de jugada. Como que no creían que la maniobra que dejó a los diputados de oposición y los dejó con todos los gestos estudiados, sea para que todos los mexicanos conozcan el texto de la reforma que votarán el domingo de resurrección. Por Dios, Juan Pablo, a diferencia de los políticos, en Semana Santa, la mayoría de los mexicanos estará ocupadísima en disfrutar de lo que Renato Leduc llamó la dicha inicua de perder el tiempo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias y excelente tarde, don Pepe Fonseca. Mañana, claro, se acompañará, por supuesto, en la mesa de todos los miércoles. Una vuelta al país con Karina Macías. Gracias, Juan Pablo. En San Luis Potosí rescatan a 130 migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en la caja de un tráiler que circulaba sobre la carretera 75 hacia Río Verde. En el kilómetro 99, el chofer huyó del lugar. El Ayuntamiento de Puebla presentará una denuncia contra un hombre que con un uniforme de la Guardia Nacional agredió a 2 agentes de tránsito que intentaron infraccionarlo. En Nuevo León, el juez federal Gerardo Álvarez del Castillo difirió para el 18 de abril la audiencia del exgobernador Jaime Eliodoro N. por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita para conseguir las firmas necesarias que le validaran su candidatura a la presidencia de la República. En Baja California, en las últimas 24 horas fueron asesinadas 9 personas, entre ellas una mujer. Cabe destacar que de las 475 asesinatos reportados en Tijuana, del 1 de enero a la mañana de este martes, solo 55 se han cometido en los primeros días de abril. En Zacatecas, luego de 11 días, terminó el paro de policías del estado. Lograron una respuesta a sus peticiones, sin embargo, la violencia no cesa. Durante esta mañana fueron hallados los cuerpos de 5 personas abandonados sobre la carretera federal número 49, a la altura de la comunidad de San Isidro del municipio de Pinos. Juan Pablo. Muchas gracias, Karina. Por cierto, hoy se difirió, más bien se reprogramó la audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht, la cual estaba prevista para este martes por la mañana. Hay que recordar, ayer también justo Emilio Lozoya tuvo audiencia intermedia por el caso de agronitrógenos. Veremos pues cuándo es que se reanudan este par de audiencias. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por su compañía. Un gran saludo. Por cierto, ya estamos en martes de Semana Santa, es vacación. Un gran saludo a quienes nos escuchan y nos siguen desde los destinos de playa y sol en nuestro país. Saludos Cabo San Lucas, saludos Puerto Vallarta, Acapulco. Un gran abrazo Cancún, Mazatlán. Estamos ya de vacaciones, esperando, por supuesto, en su mayoría haya saldo blanco en todo el país en este periodo vacacional, que prácticamente es un periodo vacacional regular, como cualquier otro previo a la pandemia. Muy seguramente esta vacación dejará gran derrama económica para el turismo, para la economía, para el comercio, en general, pues, quienes se nutren a partir del turismo. La Semana Santa 2022. Gracias por su compañía, a la orden de usted a través de las redes sociales. Me encuentra como Pérez Díaz MX en las plataformas digitales. Y mañana miércoles tenemos una cita en punto de la 1:30, tiempo del centro del país. A nombre de Joaquín López Dóriga, le agradezco su compañía y le espero, le digo, mañana en punto de la 1:30 de la tarde. Gracias, buen provecho, que disfrute su tarde de martes